Bueno, muchas gracias también a todos, esencialmente a las autoridades del Club del Progreso. Para mí es un enorme placer no solo estar aquí, sino presentar yo diría, a uno de los referentes de la clase dirigente, para darle mayor amplitud, porque no solo está volviendo lentamente a la política, sino que es un economista de fuste, pero fundamentalmente posee algo que es un bien escaso, como dirían precisamente los economistas profesionales, que es la brutal honestidad intelectual que siempre lo ha caracterizado, que de hecho se destacó en ese sentido, y probablemente la incomprensión del resto de la clase política cuando anunció su plan económico en el gobierno de Fernando de la Rúa, pero con honestidad intelectual y planteando lo que había que hacer en ese momento, lamentablemente incomprendido, luego refrendado en las urnas, una gran posibilidad que se perdió en Argentina de tenerlo de presidente. Muchas cosas feas se hicieron para que no llegara a un balotaje. Pero vuelvo a insistir, para mí es un placer, más allá de los años que lo conozco, presentar y que escuchemos todos lo que tiene para decirnos en este contexto de enorme incertidumbre. Viene bien la claridad conceptual del hombre de esta jornada, que es Ricardo López Murphy. Ricardo, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Beto. Muchas gracias a todos, al Club del Progreso, por la invitación, a las fundaciones que lo auspician. Hoy mi tópico es un tópico central de carácter institucional. Pusimos tiempo de la República y casi va a ser una clase de instrucción cívica, pero es para mí fundamental por los riesgos, por los desafíos, por la preocupación que tengo sobre el marco institucional, que no es solo en nuestro país, los problemas de cuestionamiento a las democracias representativas ocurren en otros países del mundo, pero me importa clarificar estos conceptos para ver el marco de convivencia institucional que tenemos fijado en nuestras normas y el riesgo que corremos cuando nos apartamos de ella. La República implica básicamente división de poderes. Y cuando hablamos de división de poderes, hablamos de una cosa muy sustancial, muy decisiva, muy crítica, que es la autonomía de la justicia. Esa característica, esa independencia de la justicia es crucial para justamente tener un marco de reglas de juego, de normas, de leyes, que se ajusten primero al texto constitucional y en segundo lugar que preserven su funcionamiento integral. La segunda característica del régimen republicano es la alternancia en el poder. Si mismo alguna cosa no funciona, y esa alternancia le da vida, le da aire, le da refresco, le da capacidad de tener competencia. La democracia representativa necesita que las fuerzas compitan y que no predomine una fuerza hegemónica, porque en ese caso los principales elementos de control del poder van decayendo. El tercero es la libertad de prensa. Probablemente no haya un atributo más significativo en las democracias republicanas que la libertad de prensa. Justamente lo primero que hacen los regímenes autoritarios es atentar contra la libertad de prensa, que es el mecanismo de control, de chequeo, de información de la sociedad civil sobre las acciones de gobierno.
y es vital para preservar esa, digamos, calidad, transparencia y honorabilidad de los funcionarios. La cuarta es que los gobernantes responden ante el pueblo, es decir, no son como los monarcas absolutos que respondían ante Dios, acá responden ante el pueblo y están sujetos al debido a rendir cuentas de sus actos. El quinto es el debido proceso, y esto va desde cómo se legisla a cómo se realizan las acciones judiciales, a cómo se organiza la acción de gobierno. El sexto elemento es el federalismo, es decir, federalismo es otra expresión de ese fenómeno de control del poder. El poder no se concentra en un gobierno central todopoderoso, sino que requiere, en nuestra Constitución, las atribuciones están básicamente concentradas en las gestiones provinciales, siendo el Estado federal el que se ocupa de algunas cuestiones, como los códigos de fondo, la moneda, la justicia, las relaciones exteriores, la defensa, pero que el corazón de las decisiones y de las responsabilidades está fraccionado en el país, y eso establece un balance y un equilibrio. El otro tema central, sobre el que voy a volver luego, es la representación. Las democracias son representativas, se gobierna por medio de representantes, y uno de los temas ahí más delicados es cuando digamos, el liderazgo político, los líderes del Congreso, los líderes de la legislatura, de los consejos deliberantes, no forman o no transmiten genuinamente la responsabilidad y la representación de la ciudadanía. Eso puede ocurrir por muchas razones, pero cuando se debilita esa representación, se produce un rechazo por parte de la sociedad a esa representación, entramos en una crisis profunda, siendo esa crisis profunda, nosotros la vivimos allá en el 2002, 2003, cuando hubo un rechazo muy grande a la ciudadanía y casi se desarticula el sistema político. El otro atributo de la República, que está previsto en nuestra Constitución, que es vital, y yo lo quiero recordar en este momento, porque cada uno de estos temas que yo estoy marcando, supongo que ustedes están haciendo al igual que yo, referirlos a la realidad que vivimos, es la protección de los derechos individuales de los ciudadanos. Y ahí estamos hablando, en nuestra Constitución está muy clara, la protección a la iniciativa privada, a la libertad de comercio, a la propiedad privada. Eso configura el núcleo de las acciones de la sociedad civil. Existe en verdad una democracia representativa, una sociedad plural, cuando no hay un solo empleador. Si todos dependemos del Estado, si hay un solo patrón, al final nos volvemos todos vasallos. Es esa riqueza de la sociedad civil, de centenares de miles de pymes, de empresas que innovan, que generan empleo, que generan actividades, las que sostienen a una sociedad que está diferenciada del Estado y que permite que se exprese de ese modo el pluralismo, permite que de ese modo se exprese visiones diferentes de la realidad e impide la sujeción por control del poder. Por eso la propiedad privada, la iniciativa privada, los centenares de miles de pymes son tan vitales. Las democracias verdaderamente existen cuando ese entramado institucional de empresas produce lo que estábamos manifestando, una autonomía de la sociedad civil respecto al gobierno y al Estado. Sobre todo, las democracias representativas no se identifica al gobierno y al Estado ni con un credo ni con el partido político que lo ejerce. Es decir, ese carácter laicista de aceptar la pluralidad de credos, de opiniones políticas, requiere esa autonomía de la sociedad civil, y es vital la protección de esos derechos que están consagrados con suma transparencia
en nuestra Constitución, en sus artículos liminares. El otro elemento decisivo en nuestro orden institucional es que el Congreso controla y autoriza. Y acá viene algo que no se cumple en los hechos, pero que es vital. El Congreso es el que tiene la supervisión tanto del presupuesto como de la moneda. En ambos casos, desgraciadamente, Argentina no ha logrado un sistema de presupuestación efectivo, creíble. En verdad, el presupuesto no es referencia, y eso hoy por hoy es una dificultad, porque nadie cree en los presupuestos, porque los presupuestos luego se modifican arbitrariamente por la inflación y porque nadie los toma como un elemento rígido, y en realidad el Banco Central se configura en una segunda tesorería, no es el organismo con la autonomía que está previsto en la Constitución Nacional en términos de asegurar el valor de la moneda. Ahora, después de haber explicado estas características y supongo yo que a medida que yo comentaba, ustedes hacían el chequeo de las cosas que hoy están en discusión, que no funcionan, que se hayan mellado, porque parte de la incertidumbre y de la crisis que mencionaba Valdés está ligado. O sea, está ligada a esa fragilidad institucional que tenemos, que es crucial que la fortalezcamos, es el mecanismo de salida más inteligente, más pacífico, más constructivo. La cuestión de la representación, y vuelvo sobre eso porque ese es un tema que a mí me parece que hoy es muy crucial, hay un riesgo que a veces se produzca un vacío en la sociedad, sobre todo cuando la conducción política lleva a una severa crisis. En caso de una severa crisis, el problema es que surjan elementos antisistema, es decir, elementos que en realidad no solo cuestionan al gobierno, sino que cuestionan el sistema de resolución de una sociedad pluralista. Por eso es vital que la democracia conserve esa vitalidad, esa energía, para que cuando las fuerzas tradicionales dejan de tener una representación cabal de todos los segmentos de la sociedad, surjan espacios nuevos que permitan canalizar eso. En particular, yo muchas veces he señalado que en la Argentina hay como un déficit de representación de los sectores que generan valor en la Argentina, es decir, de los que trabajan de sol a sol, de los que pagan impuestos, de los que innovan, de los que llevan una carga agobiante del resto de la sociedad que vive de las transferencias que a través del sistema tributario se realizan. Ahora esa sobrecarga, esa pérdida de representación genera fenómenos muy complejos. Uno de los fenómenos muy complejos, como me recordaba hoy un comerciante, a veces la gente vota con los pies, y ese es un tema delicado, porque normalmente uno de los riesgos que se corre en una sociedad que no presta atención a los que generan valor es que voten con los pies y eso produzca una contracción de los recursos y agrave la crisis que en general tiene el Estado y que ha generado esa excesiva presión tributaria, y entremos en un círculo vicioso de empobrecimiento. La clave entonces es que cuando hay problemas de representación, cuando hay insatisfacción, haya la versatilidad y la capacidad de generar esos espacios para poder canalizar el disenso en lugar de hacerlo de una manera destructiva. El Congreso, lo mismo que las legislaturas y los consejos deliberantes, representan a la ciudadanía. La clave del sistema democrático es que no hay tributación sin representación. La tributación, no nos olvidemos, es un acto de imperio. El impuesto no es voluntario, es un acto de violencia que ejerce el Estado de Derecho para financiar a estos públicos. Cuando los representantes, en general lo que uno esperaría de los representantes del pueblo, que sean restrictivos en materia tributaria. En Argentina, desgraciadamente,
como sabemos, ha habido un exceso en ese campo, y ese exceso a veces llega a impuestos de carácter extravagante. Los impuestos hay que recordarlo, y no quiero dejar de subrayarlo en esta exposición de carácter conceptual, pero seguramente en cada uno de ustedes está reflejando los problemas que enfrentamos. Los impuestos tienen dos límites, uno el económico y otro el constitucional. El económico es que hay tasas impositivas que empiezan a ser, digamos, de rendimientos decrecientes, o sea, llega un punto donde la presión tributaria prácticamente colapsa la actividad y no se puede llevar más adelante. Yo creo que en muchos casos en la Argentina sobre el sector formal está pesando una carga tributaria extraordinaria, carga tributaria que no solo hay que verlo en términos de los impuestos en sí, sino también de las brechas cambiarias, porque en última instancia la brecha cambiaria es un inmenso impuesto que se cobra, y eso, llegado a un punto, produce un deterioro sobre la actividad productiva que es decisivo para nuestro futuro. Y el segundo límite, que yo creo que estamos, parece a mí, en muchos casos tocando ese límite, es un límite constitucional. Los impuestos no pueden ser confiscatorios. No puede ser que los impuestos se lleven todo el excedente, toda la ganancia, o que directamente dañen de manera irreversible el patrimonio. Hay reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, reiterada, abundantísima sobre este punto, que muchas veces cuando transcurre el proceso legislativo es ignorado. Y yo creo que ese punto es extraordinariamente importante que lo citemos. Una de las razones, yo creo, de la desconfianza, de la salida de empresas, del clima muy negativo que tenemos, son las ideas de los impuestos extravagantes. Yo creo que eso produce un castigo sobre la acumulación de capital, sobre la creación de empleo hacia futuro, que se puede volver irreversible. Y una vez que ese clima negativo ha comenzado a predominar, el daño que se hace es un daño muy sustancial, y lo van a pagar, y lo pagan básicamente, no los que pagan esos impuestos, sino sobre todo aquellos que van a quedar sin ocupación o con una menor capitalización, con una menor productividad, con un menor nivel de vida, producto de que esos impuestos alejan el capital, no solo de fuentes extranjeras, sino sobre todo de los nacionales. O sea, este concepto es muy importante que lo retengamos, porque estamos bajo esa discusión, y yo quisiera que en esta presentación conceptual tengamos muy claro los límites que estamos transcurriendo. El último punto lo mencionó el presidente del Club del Progreso, Guillermo Lascano Quintana, y yo quisiera retomarlo. La Constitución nuestra, el sistema institucional que tenemos, presupone concordia, presupone convivencia pacífica, presupone un clima donde naturalmente hay diferencias, a veces diferencias significativas, pero que en última instancia la lógica es que alternamos, convivimos, nos comprendemos. Cuando el clima se llena de antagonismo, el sistema nuestro empieza a tener fisuras muy difíciles de resolver. Por eso siempre es vital que conservemos esa dosis de, más allá de defender con toda energía nuestro punto de vista y nuestras convicciones, conservemos esa capacidad de convivir. Lo que decía Lascano Quintana sobre el intento de Urquiza después de 20 años de guerra civil, cómo cerrar las heridas. Sin llegar a ese extremo, una de las tareas que es vital construir en cualquier democracia representativa
es evitar esa polarización, esa actitud destructiva donde en cada elección uno se juega la vida, no quién va a ejercer la administración, si va a hacer un enfoque un poco más intenso en un lugar o un poco menos intenso en otro, o va a ofrecer matices, sino que la elección es un juego a cara o cruz, donde si sale el reverso de la moneda o el anverso, nuestra vida entra en una crisis profunda. Ese riesgo, esa cuestión que es muy relevante para Argentina de hoy, es una tarea en la que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Obviamente tiene más responsabilidad quien ejerce el poder, pero esta conciencia del antagonismo irreparable, de la búsqueda de que el otro no esté, es una característica que no es compatible con el sistema institucional, no resuelve el sistema institucional esas diferencias porque todo pasa a ser cuestión de vida o muerte. Y esta reflexión yo quisiera que quedara grabada en esta exposición porque me parece que es un punto crucial hacia el futuro si queremos ser exitosos. Yo en ese sentido miro con mucho cuidado cómo evoluciona la democracia uruguaya y con qué esmero comparten y tratan de convivir, aún en el medio de grandísimas discrepancias, pero hacen ese esfuerzo institucional. También debo reconocer que a mí me ha llenado de dolor y de angustia lo que vi en Chile ahora, hace unos 2 días, de quemar iglesias, o sea, ese tipo de actitudes extremas me da la sensación que no construyen el clima apropiado para la convivencia pacífica, generan sombras sobre la proyección, sobre el futuro. Es decir, cuando el camino para lidiar con las ideas del otro es la violencia, nuestro sistema institucional, ese que con tanta puntillosidad he tratado de desarrollar, no funciona. Y a mí me parece que el mejor camino para poder afrontar las dificultades que tenemos, aunque parezca un llamado desesperado y casi adolescente, es reforzar el sistema institucional. No veo otra forma de tener una salida honorable. Déjenme concluir con una nota sobre la situación nacional. Yo reconozco que hay una gran incertidumbre, un gran pesimismo, como decía Valdés, una gran preocupación, un momento difícil. Ahora, en esa línea yo quisiera señalar que a pesar de eso, los precios internacionales de Argentina están en alza. O sea, eso tendría que generar un espacio de alternativa. Las tasas de interés en el mundo son extremadamente bajas, son las más bajas de los últimos 3.000 años. Y creo que no conozco ningún estudio que vaya antes de 3.000 años. Tasas de interés en el mundo extraordinariamente bajas. A todos los países que tienen problemas con sus mercados de capitales le dan una oportunidad. Hay una abundante liquidez en el mundo. La deuda ha sido reestructurada a largo plazo y eso baja la presión que hay sobre nuestras cuentas. Y los bancos en el medio de esta situación han estado extraordinariamente líquidos, han sido capaces de devolver depósitos en una proporción excepcional de su cartera, como creo que no hay bancos en el mundo que lo puedan hacer. Ahora, a pesar de eso, tenemos una crisis muy severa, donde los desequilibrios son desequilibrios de flujo y tenemos que atenderlos con cuidado, pero yo no quisiera cerrar esto sin señalar que en general cuando hemos tenido estas circunstancias es muy importante y quien está a cargo del gobierno finalmente tome la decisión, tome el toro por las astas y enfrente el problema. La desconfianza, la crisis de credibilidad
es sin duda muy profunda. Pero eso tiene que ser tiene que ser enfrentado con un plan integral, y es vital que se lo haga y se lo haga pronto. La estructura institucional que tenemos requiere que gobierna haga ese esfuerzo y lo haga con toda la intensidad que la circunstancia demanda. Si no se enfrentan los problemas y no se los enfrenta con un programa adecuado, la propia crisis económica va a ser un daño de carácter político muy, muy severo, y ya estamos muy dañados por una crisis internacional formidable que nos afecta, por una crisis regional muy grave, y en este aspecto yo quisiera señalar la inmediata necesidad de enfrentar la crisis con toda energía para evitar que se profundice y se haga aún más severa de lo que ya es. Espero que esta exposición los haya ayudado a reflexionar sobre la realidad, más allá de las discrepancias y de los matices que tengamos. Es vital que pongamos un énfasis sustancial en preservar nuestro sistema institucional como el mecanismo pacífico de resolución de controversias y como un mecanismo sano para canalizar nuestras energías en un momento que yo reconozco es probablemente el más difícil que yo he visto a lo largo de mi existencia, para no minimizar la crisis. Espero haberlo ayudado a todos a reflexionar sobre nuestros problemas, y concluyo mi exposición aquí para dar lugar a las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo, realmente muy interesante. Hay cantidad realmente impresionante de preguntas. Me voy a tomar el atrevimiento de hacerte una pregunta respecto a algo que planteaste sobre el final, es decir, que consideras que este es el peor momento que viste, por lo menos la fotografía que estamos percibiendo. También hablabas de la importancia de no profundizar la grieta, y dabas el ejemplo de la democracia uruguaya, lo que fue ese balotaje tan parejo, y el cambio de color político, la llegada de una coalición más de centro-derecha, la salida del Frente Amplio. Claro, ahí hubo también un Tabaré Vázquez que cuidó mucho de las formas y paró al ala más dura. Acá, ¿cómo se hace para no profundizar aún más la grieta, marcando las diferencias, y a su vez, cuando no hay un Tabaré Vázquez, y en todo caso, lo que vemos es permanentemente en el oficialismo, sobre todo en el Instituto Patria, actitudes de redoblar la apuesta y de no querer ningún tipo de consenso. Sí, yo reconozco que la situación es muy delicada. Yo podría haber hecho una exposición, digamos, muy agresiva, porque en cada uno de estos puntos yo tengo observaciones sobre lo que está pasando, pero eso lo hago y lo marco todos los días en mis intervenciones. Me pareció que hoy tenía que hacer una intervención de reflexión, sobre todo porque la circunstancia se ha seguido deteriorando, y yo hago una invocación a la responsabilidad y a la supervivencia. O sea, el riesgo de una crisis, la crisis es muy severa, hemos perdido 3.700.000 puestos de trabajo, es una que a mí me tiene estremecido. La tasa de inversión ha caído al 9% del PBI, muy por debajo de lo que se amortiza el capital. Ya nos estamos descapitalizando, se van las empresas, tenemos una situación muy, muy delicada. Entonces, a mí me parece que está todo dicho para que haya una actitud constructiva. Yo he tratado de
de poner en su lugar quien tiene responsabilidades de gobierno, que tiene que hacer un programa que, como se dice ahora, una hoja de ruta que clarifique cómo va a enfrentar los problemas con la mayor prontitud. La incertidumbre que todos los días ocurre aquí hace un daño enorme. No es la incertidumbre de un mes o de un trimestre, es diaria la incertidumbre. Y a mí me parece que la responsabilidad que tenemos es de actuar de la manera más cuidadosa y constructiva posible. Eso es lo que quise hacer. Por supuesto que yo percibo eso y veo el riesgo y es fácil atizar los antagonismos. No costaría nada y alguna vez también se me habrá escapado ante comportamientos muy agresivos, una respuesta muy fuerte. Pero este punto, yo creo que el deterioro, y tal vez tú eres un periodista muy destacado, sabes que el deterioro es enorme. Miremos desempleo, miremos la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, miremos las empresas que cierran sus puertas, miremos las decenas de miles de empresas pymes que han entrado en crisis o han cerrado. Yo cuando camino por mi barrio y veo la cantidad de locales cerrados, la verdad me produce un daño. Y eso pienso todas las familias que están sufriendo por eso. Por eso mi actitud y mi comentario es, este es el marco institucional, en ese marco actúen, hagan lo que corresponde hacer, todo el mundo va a entender y se actuará con responsabilidad. De no hacer así, el riesgo que corremos como sociedad es enorme. Ese es lo que he tratado. La forma de leer mi exposición de hoy es lo que no dije. Lo que no dije es el riesgo que corremos de no actuar a tiempo. Acá pregunta el amigo Humberto Buonanata, ¿cómo imaginas, Ricardo, la degradación social que avanza en la Argentina? El pobrismo bergogliano, Grabois y la posibilidad de un estallido social. A ver, yo probablemente mi visión es otra en términos de valores. Yo en general le asigno a la prosperidad y al desarrollo una moral. O sea, yo creo que el desarrollo y la mejora del nivel de vida y la prosperidad lo que permiten es a los seres humanos realizarse de manera más integral. Entonces, mi visión es que la tarea y el esfuerzo y la lucidez nuestra tiene que estar dirigida a aumentar el nivel de vida, a hacer que cada vez haya más gente en la sociedad civil que gane el pan con el sudor de la frente, que haya menos gente que dependa de la ayuda estatal, porque eso no solo mejora la productividad y alivia a los que se hacen cargo no solo de su familia, sino de otras a través de los impuestos, sino porque creo que la ciudadanía mejora mucho cuando cada persona gana el pan con el sudor de su frente, se vuelve muy exigente como ciudadano. Mi visión es que la idea del pobrismo, la idea de igualar para abajo, de tener digamos, un rumbo de decadencia, que ya es bastante acentuado en nuestro país, agravar ese estado de cosas nos llevaría a una situación límite, como la que yo veo en Venezuela, en Cuba. Yo estoy siguiendo con mucho cuidado. Cuba está por unificar los tipos de cambio, tiene varios tipos de cambio, está por unificarlo. Imagínense lo que habrá sido el rol destructivo de esa multiplicidad de tipos de cambio para que estén pensando en unificarlo. Y parte de eso es porque la crisis que están viviendo es extrema. Entonces yo pienso que por ese camino no se va, por ese camino no tenemos solución. Ahora, por ese camino lo único que yo espero es un deterioro enorme de nuestro nivel de vida. Yo aspiro a otra cosa, yo aspiro a un país que trate de volverse más próspero, que invierta, que reciba empresas, no que las expulse, que genere muchos puestos de trabajo. Eso es lo que estoy viendo.
Acá también pregunta Roberto Carbone, a propósito de toda la situación que describiste, que bueno, hay sectores que exigen la unidad de todos los sectores que se oponen al gobierno o el anti-kirchnerismo, y que de alguna manera te pregunta si estarías dispuesto a formar parte, a unificar, que es lo que él interpreta que necesita el país, y no que haya el año que viene varias ofertas electorales opositoras. Pero yo he tratado a lo largo de este tiempo de exponer mi opinión sobre eso, que no quiere decir que los demás acepten. En una elección parlamentaria es un momento que se pueden expresar los matices, y la lectura de que haya distintas ofertas no tiene que ser vista como una cuestión negativa. He dicho también que donde se elijan senadores nacionales, yo creo que tiene que haber una gran coalición opositora para impedir que el régimen hegemónico pueda controlar el Senado y avanzar ya sin límite. Y he dicho también que el turno del 2023 yo soy partidario de ir a una coalición lo más amplia posible para que se termine el gobierno de los CAI y la Cámpora. Eso lo he dicho, y creo, pensando que ese es un esquema valioso que canaliza disensos que hay en la sociedad. Yo gasté bastante tiempo en el problema de representación. A mí me parece que hay fracciones de la sociedad que es muy difícil ponerlas en un común denominador, y me parece que si queremos forzar esas cosas, lo que ocurre es que vamos a perder votos y representación. Pero reconozco que ha sido nuestra opinión, nuestra visión. Las elecciones del año que viene son elecciones parlamentarias, no nos equivoquemos sobre eso, donde hay que ser muy cuidadoso, y yo reconozco que es a todo o nada, es en las elecciones presidenciales. A mí me gustaría que no fuera nunca todo o nada, por este concepto de lo que debería estar en juego en la elección es una forma de administrar, es otra forma de administrar, y no que nos juguemos la vida en cada elección. Pero bueno, desgraciadamente, a veces la tendencia a polarizar genera ese problema que en última instancia destruye el mecanismo de convivencia y crea una incertidumbre institucional muy grande. Mientras tanto, Ignacio González García pregunta, ¿cómo llegamos a 2021? A diario tenemos ejemplos donde el Estado de Derecho se diluye. Ese es un planteo importante. Eso es lo que a mí más me preocupa, lo digo en términos de intrusiones, lo digo en términos de inseguridad, lo digo en términos de fragilidad económica. Yo comparto lo de Ignacio. Me parece que hablar de las elecciones es una cosa que yo veo lejísima. Yo creo que los problemas son actuales. Para no citar, a ver, yo he sido muy cuidadoso sobre la independencia de la justicia. Todos sabemos que vienen fallos muy delicados. Y ese es un tema extraordinariamente complejo en materia institucional en la Argentina. Y estamos todos orejeando qué es lo que va a ocurrir allí. Por eso comparto lo de Ignacio, de que hay riesgos de pérdida del Estado de Derecho, hay riesgos bueno, el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho, entre otras cosas, es para asegurar que las transferencias de propiedad son consentidas y pacíficas. La intrusión, la violencia es todo lo contrario, y eso ocurre en varias partes del territorio nacional, y eso, ustedes han visto el episodio de la gobernadora de Río Negro, el secuestro de los propietarios. O sea, estamos en un momento muy delicado en ese sentido, y yo comparto lo que dice Ignacio, que esa debería ser nuestra preocupación. Más aún,
Por eso hice esa larga exposición sobre las características institucionales que están escritas en nuestros textos. Eso no quiere decir que lo estemos cumpliendo. Ujú. Pablo Araujo Carrión pregunta, ¿cómo convencemos a los que viven de un plan social de que voten diferente? El que cobra un plan no vota por miedo a perder ese beneficio del Estado. ¿Cómo revertir el clientelismo? Yo creo que hay que entender ahí que todo lo que nosotros planteamos sobre esa cuestión no es para perjudicar a la gente que recibe un plan. Al revés, nosotros queremos convertir los planes en trabajo. Y cualquier modificación que se haga allí habrá que hacerla con el cuidado de ir induciendo, como se ha hecho en otros países, a que la gente vuelva a trabajar y el plan sea un subsidio más al empleo, más que una transferencia para no trabajar, digamos. Ese es el meollo de la cuestión. Y yo creo que en la medida que se pueda, los planes tienen que servir como base para reconvertirse, para reintegrarse a la vida social. El infortunio tiene que ser temporario y tiene que tener ese sentido de reintegrarse a la corriente principal, porque además la gente va a estar mejor. Yo hace muchos años propuse que la gente concluyera la escuela secundaria mientras recibiera un plan, se entrenara en artes y oficios, en general que el subsidio se mantuviera como una parte del pago de su actividad productiva, es decir, inducir hacia una vuelta a la vida de trabajo. Eso me parece esencial. Y me parece que si planteado en esos términos, va a ser mejor para todo y deberíamos ser capaces de persuadir de ello. Ernesto pregunta, ¿está prevista la unión entre José Luis Esper y Javier Milei para generar un espacio liberal? Nosotros estamos trabajando básicamente construyendo un vehículo institucional con el encuentro republicano y con acuerdos que hemos llegado con distintas fuerzas en las distintas provincias. Para poder competir en las elecciones, nosotros necesitamos un vehículo institucional y lo estamos forjando. Esa es nuestra tarea hoy esencial. Otros planteos seguramente con el tiempo se verá cómo se encausan, y nosotros la responsabilidad que nos hemos asignado es aferrar el territorio, es decir, la política es esencialmente local. Nosotros necesitamos tener en cada lugar gente que asuma nuestras posiciones, que las defienda, que las exprese y que puede ser la representación nuestra. Esa construcción es una construcción compleja, pero es el camino que nosotros hemos elegido para afianzar la posibilidad de participar en el proceso electoral. Después se verá quiénes puedan sumarse o coincidir con nosotros en este esfuerzo. Hasta mucho hay tiempo. Ernesto Pirogoski pregunta, ¿usted cree que si hoy día planteara lo que expresó, anunció en la época de la Rúa, el pueblo lo aceptaría? ¿Cree que culturalmente la gente está preparada para un cambio total de rumbo? Mire, no lo sé. Yo no estoy en condiciones de ocultar eso. Yo lo que digo, es un estudio sociológico muy complejo de hacer. Lo que yo trato de expresar es que nuestra situación de descapitalización en materia energética, en reservas internacionales, en infraestructura, en unidades fabriles, en Fuerzas Armadas, es tan aguda que o actuamos preventivamente y resolvemos el problema, y no lo tenemos que resolver nosotros, lo va a tener que resolver este gobierno. No es, en eso
ponen a nosotros en la pregunta si usted lo haría, si el problema no es que nosotros lo vamos a tener que hacer, lo van a tener que hacer este gobierno, lo tiene que hacer ahora, porque la situación es muy delicada en materia de reservas, es muy delicada en materia energética, ya se están anunciando cortes para el verano. Es decir, yo creo que sin aceptar que hay que enfrentar los problemas ahora, no nosotros en la medida que tengamos éxito electoral en el año 24, sino ahora hay que afrontarlo. Y a mí me parece que si no se enfrenta, los problemas se vuelven cada vez más agudos, más dramáticos, más exigentes. O sea, creo que a veces no se percibe con realismo el dilema que estamos enfrentando en este momento. No es que lo vamos a enfrentar dentro de 3 años, lo estamos enfrentando ahora, Valdés. Es ahora donde hay que enfrentar los problemas. Ojalá hubiéramos prevalecido nosotros y tuviéramos tenido que, desde el gobierno, resolver estos problemas, pero no hemos sido nosotros. Es el gobierno que está y va a tener que enfrentarlo, cualquiera sea la percepción que tengamos. Los espacios de maniobra se han achicado extraordinariamente y espero que todos seamos conscientes de eso. Martín se pregunta, plantea cuál es su previsión si con este rumbo del país pueda llegarse a las elecciones de 2023 sin un estallido social que sea funcional a Cristina. Sí, a mí me gusta evitar los escenarios más catastróficos. A ver, en general que la situación se vaya fuera de control a mí me parece que perjudica más al gobierno que a la oposición, creo yo. Que la situación se descontrole en general afecta a la gobernabilidad del que está en el poder. Pero ojalá que nunca sea ese nuestro problema y a mí no me gusta especular sobre, digamos, ¿qué haría usted si arriba del avión le dicen Claro. que se rompieron los motores y se va a caer? Bueno, yo rezaría. Eso es lo que tengo que hacer en esas circunstancias. Pero espero que no sea ese el escenario que transcurramos. Quedó claro. Clara Scagliarini pregunta, con toda la descripción que hiciste, ¿cuál sería la primera medida que debería tomarse? En la actualidad. Sí. Bueno, yo diría que hay... Si asumieras hoy en lugar de No, Guzmán. yo no asumo nada. Acá no hagamos hipótesis de trabajo que no son operativas. Hagamos hipótesis de trabajo práctica. Prácticas. Hay que restablecer el monopolio de la fuerza y el Estado legítimo de derecho y pedir todos estos mecanismos de intrusiones y situaciones caóticas, creo que sería muy positivo. Segundo, creo que hay que hacer una hoja de ruta consistente, esto es clarificar el rumbo y hacer un programa que sea financiable, consistente con nuestra realidad y tomar las medidas del caso para eso. Y por último, me parece evitar exacerbar los antagonismos. Eso serían 3 cosas que yo diría que sería oportuno que el gobierno actúe. No sé si lo va a hacer, no sé si escucha este tipo de reflexión, pero me parece que esas 3 cosas, clarificar el rumbo y hacer un programa consistente, robusto y serio, restablecer el monopolio de la fuerza y bajar el nivel de antagonismo, sería muy sano para nuestra sociedad y para transcurrir una época tan difícil como esta. Iván Ponce Martínez te pregunta si crees que el sistema político actual se encuentra en un quiebre similar al del 2001-2002.
Es difícil decirlo. Yo creo que hay un problema de representación. Sobre todo me parece que hay un problema, puedo estar equivocado, pero en la representación de los sectores que generan valor. Me parece que hay una presión muy grande de resolver todo con más impuestos, con más cargas tributarias, con más regulaciones, con más controles, en lugar de hacer espacio a más generación de riqueza, más incentivos, más producción. Entonces, creo que hay en ese sentido un problema, como lo hay en materia de seguridad. Yo creo que el cambio en las reglas de empeñamiento de las fuerzas de seguridad, acuérdense ustedes la tragedia del oficial Roldán, han sido muy graves, como creo también que el cambio en las reglas de defensa fueron en una dirección equivocada, como creo profundamente la política exterior está equivocada, pero sobre todo yo, por ejemplo, yo no hubiera votado jamás las facultades extraordinarias de diciembre, no hubiera votado la ley de teletrabajo, no hubiera votado la ley de alquileres, no hubiera votado la ley de góndola. Es decir, tengo la sensación de que hay una fracción de la sociedad que no se encuentra con un canal de representación adecuado. A propósito de eso, viene bien la pregunta de Ramiro Abel González. Vos planteabas un poco el comportamiento de Juntos por el Cambio en el Congreso, y lo que quiere saber él es ¿qué opinas de las recientes autocríticas en las apariciones mediáticas que ha tenido el expresidente Mauricio Macri? A mí me parece que todas las personas tienen derecho a defenderse, y eso él intentaba hacer una defensa de su posición y de su gestión. Yo voy a obviar el comentario sobre mi opinión sobre lo que ha ocurrido, pero creo que es más constructivo que miremos hacia adelante. Uh-huh. Daniel de la Rodolfa y también Luján Casaubon, se puede unificar la pregunta, insisten con que las diferencias, ellos interpretan que las diferencias que podés tener vos con Cambiemos son de matices y que entonces de alguna manera habría que fortalecer un bloque opositor, y Daniel incluso dice que, bueno, a 10 meses estamos de las PASO, ¿por qué no ya conseguir la coalición amplia el año que viene para no esperar el 2023? Bueno, yo veo que se repite esa pregunta, ya la he contestado, pero a ver, yo creo que hay un tema que es expresar los matices y la diferencia. Eso no es un tema menor. A mí me parece que forzar la unidad cuando hay visiones plurales muy distintas, como acabo de explicar, lo que hace es, digamos, funcionar la representación. Yo reconozco que esta visión que nosotros expresamos es, como se ve, muy cuestionada, pero es lo que hemos tratado en nuestro diagnóstico de reflejar. En última instancia, la ciudadanía va a ser la que va a determinar cuál es el mejor canal, y si cree que cometemos un error, seguramente nos sancionará. También es cierto que nosotros tenemos que concluir nuestra capacidad organizativa. Nosotros nos estamos organizando, no lo hemos concluido, y estamos haciendo un inmenso esfuerzo, pero tenemos que ver si lo podemos lograr. Parte de eso va a revelar si estamos dando en el clavo o no. Si no logramos concluir nuestra organización, es que esa visión que teníamos de que hay un espacio a representar no tiene la densidad que nosotros habíamos pensado. Uno, en última instancia, hace una oferta a la sociedad y después ve si la sociedad tiene oídos receptivos.
El Ujú, riesgo de no encontrar oído receptivo lo tenemos y no, lo hacemos con humildad. Simplemente yo creo que ignorar esos matices, en mi opinión, corremos el riesgo de bajar los votos que obtenemos. Es decir, cuidado, alguien va a expresar esos matices. Entonces, nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo de expresarlo. Nosotros que en el fondo tenemos una actitud muy constructiva, porque si uno mira, nosotros decimos, en el 23 convergemos a una gran coalición. Si la expresión va a otra posición más extrema, probablemente no haya convergencia en ninguna circunstancia. Pero, Valdés, estoy de acuerdo que es un tema muy polémico. Y ujú. yo, Acá yo pregunta, admito que de acá a octubre sí, octubre del año que viene del año que viene. claro, de acá a octubre del año que viene habrá mucha agua corriendo bajo el puente. Dios sabe lo que tendremos con la crisis que vivimos, las circunstancias que enfrentaremos. Ahora, hasta ahora nosotros hemos construido esta maqueta. La política, huelga que lo diga, pero la política necesita que uno haga una actitud proyectiva. Y en esa actitud proyectiva uno va buscando un lugar de expresión, un canal que refleja problemas que percibe. Ahora, eh, los que tenemos muchos años en esto, y yo desgraciadamente tengo muchos años, muchas experiencias y algunas muy duras, a veces creemos que vamos a encontrar oído receptivo, no lo encontramos, ese riesgo está, pero también vemos el riesgo de que esa búsqueda de representación no la ofrezcamos nosotros y se canalice a una actitud muy antisistema. Ujú. Adrián pregunta, ¿qué pensás del nivel intelectual de los actuales diputados y senadores? Él afirma que dice que es preocupante el nivel de los debates y las leyes que se sancionan, como, bueno, recién hiciste referencia a la ley de alquileres y demás. Sí, bueno, está el episodio escandaloso este que hubo el otro día en diputados, yo lo comparaba con Osvaldo Camisaro, un profesor de de Derecho Comercial que enviaba a Salta como diputado, con quien fuera mi compañero de fórmula, profesor titular de Derecho Constitucional, Ricardo Gómez Díez. O sea, la verdad que ha habido un proceso de deterioro, parte también de nuestra búsqueda de participar, con todas las limitaciones que tenemos, es justamente tratar de elevar esa calidad de representación. Ese Ujú, está muy desconforme con lo que hay, tiene que arremangarse y buscar una alternativa. Ahora, puede que no sea tan fácil hacerlo y que no tengamos éxito, pero parte del deterioro en todos los niveles de la vida política ha generado esa crisis de representación, es decir, ese riesgo de rechazo a la política que están... Una cosa es reconocer que la política tiene problemas muy serios, se ha degradado, ha incurrido en gastos que son extravagantes y que deben ser corregidos, y otra cosa es creer que un sistema institucional como el nuestro puede funcionar sin política. Eso yo no lo creo. Entonces, si uno es crítico de lo que ocurre, lo que tiene que tratar es de generar una alternativa para modificarla y hacerla más valiosa, la política. La idea de suprimir la política, por lo menos en mi caso, que vengo de un pensamiento alberdiano, de un liberalismo clásico, es decir, del sistema institucional que con tanto esmero describí. Ese sistema institucional necesita que los ciudadanos se inmiscuyan y participen. Yo creo que esta vez va a haber una enorme necesidad de una gran participación en la política, porque la situación que vive el país es extraordinariamente crítica. Reconozco que también la del mundo es muy delicada. Yo creo que hacemos mal cuando subestimamos la crisis mundial y cuando subestimamos la crisis regional.
A mí me parece que sería una gran incomprensión de nuestra parte no reconocer que hay una crisis mundial y regional muy severa. Porque en esa circunstancia, cuando más lucidez los actores políticos tienen que exhibir. Eso es lo que, desde nuestro punto de vista, tratamos de hacer. Bueno, de hecho, me parece que ese contexto internacional que vos planteás agrava aún más el panorama, confirmando un poco lo que vos decías de que es difícil recordar escenarios tan complicados como el actual. Bueno, Santiago Figueroa. ahí tengo Sí, un comentario, un trabajo que he hecho para unas jornadas argentino-española, que yo reconozco discrepa con análisis de otros economistas, y algunos son premios Nobel, ¿no? A mí me sí. parece que lo que ha ocurrido a escala mundial es que los estados, en la lucha, lo que es casi una guerra contra el virus, se han endeudado de una manera extraordinaria y han emitido una cantidad de dinero extraordinaria. Y es probable que cuando concluya, y yo tengo la expectativa de que finalmente se consigan las terapias para librar la batalla contra el virus, creo que se ha mejorado, pero no a nivel de poder bajar sustancialmente la mortalidad, que sea el 1 por 1000 es una cuestión muy complicada. Espero que la vacuna finalmente arribe y espero que podamos superar esta situación. Pero después de que eso ocurra, cuando estoy hablando a nivel mundial, cuando se mire para atrás, los estados van a haber quedado con unas deudas extraordinarias, 140 puntos del producto. Van a quedar con excedentes monetarios enormes flotando ahí en el sistema que fueron refugiados ahí en la crisis de la pandemia, pero que cuando vuelva la normalidad todo eso empieza a volver a la velocidad de antes. Por lo tanto, yo creo que las políticas que va a haber en la posguerra van a ser políticas de equilibrio, van a tener que ser más cuidadosas. Yo reconozco que discrepo con buena parte de los colegas economistas. Y digo esto porque el mundo tiene otra cuestión que está desatendida y no quiero rehuirle varias cuestiones. Una de ellas es el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población era antes del coronavirus, antes de la crisis, un drama para todos los países desarrollados por las deudas que producían en el, digamos, crecimiento enorme de la población pasiva sobre la población activa. A eso agreguemos que el coronavirus, la digitalización de la sociedad va a producir una transformación productiva enorme, Beto. Vamos a tener que reentrenar a mucha gente para que pueda volver a trabajar. El mundo se ha hecho mucho más digital. Es decir, no cambió lo que era una tendencia, pero aceleró dramáticamente las tendencias, esta crisis. Y en tercer lugar están los problemas ambientales. Los problemas ambientales van a requerir también otra transformación, porque después de lo que pasó con la pandemia, nadie más va a querer, la humanidad me parece a mí, llegar a estas crisis sin prepararse. Entonces, en un mundo de tantas complejidades, de tanta transformación, me parece que tenemos que tener lucidez y no comprarnos la receta más sencilla y más aparatosa. Santiago Figueroa te pregunta, recién hacías referencia a todos los cambios laborales, ¿cómo reestructurar la cuestión sindical tanto en rubros privados como estatales? Es una estructura trazada y con poder de convocatoria y presión, bueno, como vimos el sábado en sus matices, moyanismo y demás, ¿no? Y bueno, ese es el punto que hacían la ley de teletrabajo es ese, ¿no? O sea, teletrabajo era una alternativa, digamos, de darnos márgenes de maniobra y poder tener algún grado de adaptación a los problemas que enfrentamos. En la medida que el régimen sindical se vuelve extremadamente corporativo, eso conflictúa con un régimen de ciudadanía como el de nuestra Constitución, porque el supuesto básico de nuestra Constitución es la igualdad ante la ley, y el corporativismo lo que intenta es la desigualdad.
es decir, el tratamiento especial a la corporación a la que uno pertenece. Ese conflicto lo tienen todas las sociedades, probablemente en nuestro caso esté exacerbado, y eso requiere justamente me parece que va a ser un gran desafío de un gobierno que, con una amplísima coalición, porque acá quiero decir algo que a veces se subestima. Para hacer reforma en la Argentina hay que tener una coalición inmensa. Y las Claro. reformas probablemente no sean nunca las que uno desea o uno cree que son las más útiles. En general, las sociedades hacen las reformas que pueden hacer por el consenso que logran. Y esa realidad la tenemos que admitir. Yo lo que digo es que en la medida que regímenes muy corporativos nos traben, nos distorsionen, nos bloqueen, lo que vamos a hacer es bajar dramáticamente el nivel de vida de nuestra sociedad, y eso creo que hemos fracasado demasiado para insistir en ese camino. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Yo cuando te hacía referencia a esta pregunta, pensaba en la ley Mucci y en los permanentes problemas que han tenido de 1983 a la fecha las administraciones no peronistas. Le pasó a Raúl Alfonsín, le pasó a Fernando de la Rúa, con toda la historia que finalmente fue sobreseído, del famoso tema de la Banelco y demás, y también a la gestión de Cambiemos, es decir, los gobiernos que no son de origen justicialista tienen serios problemas para lograr el consenso del peronismo, precisamente, para llevar adelante reformas. No, eso está claro, yo no ignoro la realidad. Recuerdo a todos que tenemos un gobierno de ese signo y que tiene que enfrentar los problemas ahora. Los problemas no son del año 24, son de ahora. Estos problemas perdimos 3.700.000 puestos de trabajo, Les. 3.700.000 puestos de trabajo. Tenemos que encontrar una salida no en el 24, ahora. Vuelvo porque parece que el problema es las dificultades que tendría un gobierno de cierta naturaleza dentro de 3 años. Ese no es el problema que tenemos que pensar. El problema que tenemos que pensar es ahora. Ahora, porque la crisis nos azota ahora. A propósito de eso, mirá qué interesante la pregunta de Daniel Citarella, que toma lo que vos planteaste de no extremar los antagonismos, y dice, si fueras convocado, ¿estarías dispuesto a sentarse a conversar con el presidente y aún con la vicepresidenta? Yo tengo claro que uno tiene que tener la disposición en un régimen institucional de dialogar. Eso ocurre, yo he visto los conflictos que tuvo Chile en el último trimestre del año pasado, y vi cómo todo el sistema político en una situación donde se incendiaba el país logró un acuerdo, que no fue el que seguramente muchos de ellos deseaban, pero siempre uno tiene que estar dispuesto a dialogar. Eso no quiere decir que voy a tener ausencia de firmeza en mis convicciones. Si algo he tenido y he sacrificado muchas cosas en mi vida fue para ser coherente y consistente. Pero también creo que en un sistema institucional siempre hay una instancia de diálogo, y esa instancia de diálogo, por lo menos no seré yo el que corte ese puente. El amigo José Venegas pregunta, ¿hay que plantearse la posibilidad de que Alberto Fernández termine pidiendo apoyo para salirse de su actual coalición? Yo no quisiera, José siempre es muy inteligente en su pregunta, pero yo no quisiera especular sobre ese tipo de hipótesis. Yo creo que la coalición oficialista enfrenta una situación muy compleja,
y tiene que primero resolver su propia, digamos, homogeneidad. Una de las condiciones de éxito del enfrentamiento a la crisis social, económica, de seguridad, es que la coalición de gobierno se vuelva lo más coherente posible. Eso es un principio básico. Sobre otros caminos más complejos hacia adelante, yo preferiría no especular sobre eso. Otro amigo, Emilio Perina, te pregunta si ves posibilidades de ir por sectores disconformes dentro de la coalición del oficialismo, por ejemplo, los intendentes que quedarán afuera de la reelección. Yo creo que la idea que yo he expresado de una manera muy amplia es que en mi visión hay que terminar con el gobierno de los CAI de la Cámpora, porque me parece que expresan una posición muy extrema en la sociedad. Todo lo que no sea eso, yo estoy dispuesto a dialogar y estoy dispuesto a construir, a ayudar a construir una coalición muy amplia. A mí me parece que eso sería sano para la República. Ahora, en ese sentido, Ricardo, hay una vieja discusión que incluso le ocurrió a Cambiemos, respecto al peronismo, a tener una pata peronista, a que hay un peronismo más republicano que el kirchnerismo y la cámpora. ¿Cuál es tu visión respecto a si se puede construir esa coalición amplia que vos planteabas, también con sectores del peronismo disponibles, son confiables? Yo no lo sé todavía. Yo estoy haciendo una proyección hacia varios años donde digo, bueno, eso es un planteo sobre lo que yo creo que hay riesgos en nuestra sociedad. Yo percibo riesgos hegemónicos, riesgos de descontrol en el uso del poder. Estoy tratando de pensar. Ustedes han visto de toda la exposición de hoy, es una exposición muy arquitectónica, muy de pensar el problema. Yo trato de tener la mayor apertura intelectual, no me animo a hacer un juicio sobre eso. Una ya de las últimas preguntas, Tomás Marlow dice, ¿se viene un nuevo signo monetario debido a la inestabilidad del peso argentino? Una pregunta difícil, ¿no? Ah. Es una pregunta difícil. ¿Por qué es difícil? Vamos a ponerla, como decía Valdés, me ha jugado muchas veces muy duro la sinceridad brutal. Un riesgo que corremos es que si no se encausa el proceso tengamos un descontrol en cuestión monetaria, fiscal. Y si eso ocurre, va a haber que, yo creo que en cualquier caso hay que hacer una reforma económica monumental. Argentina tiene por delante una reforma monumental en materia económica, que va a afectar toda su estructura institucional. Yo nunca sé si tendremos la capacidad de hacerlo, ni de ayudar a que eso se verifique, pero yo creo que la Argentina necesita, yo no expongo sobre eso, pero necesita una reforma económica de un carácter monumental, o sea, todavía más importante que la que tuvimos en los 90, cuando se armó un régimen monetario, fiscal, regulatorio, previsional. Uno puede estar con observaciones y observaciones, pero fue una reforma integral, que tuvo sus debilidades, sin duda. Un riesgo que corremos es este que usted plantea, que la crisis se desborde. Y en ese caso la magnitud de las reformas que hay que hacer es de otra intensidad y de otra envergadura.
Yo espero que se actúe a tiempo y que esa hipótesis no la tengamos que llevar adelante. Con lo cual tampoco ves un plan austral. O sea, en definitiva, ahora se empezó a poner de moda la No quiero posibilidad. hacer hipótesis sobre eso. Yo Sí, digo, uno de los riesgos en una situación tan delicada es que ujú, digamos que no se perciba el riesgo y se sí, produzca una organización. En ese caso hay que hacer cosas muchísimo más complejas de las que hay que hacer hoy. Pero yo en general trato de no explorar, en público al menos, las hipótesis más catastróficas. quedó realmente clarísimo. Bueno, agradecemos a todos la inquietud, la cantidad de preguntas, nuevamente al Club del Progreso, que me hayan invitado, y obviamente a Ricardo, que siempre es un placer escucharlo. Ricardo, realmente fue muy interesante. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por asistir y espero que les haya sido útil para pensar. Hemos tratado de admitir los errores o a veces las apreciaciones que tenemos que habrás visto, Valdés, que no todo el mundo concuerda, pero bueno, Mm, nuestra reflexión al día de hoy con los elementos que tenemos, lo que tratamos de hacer. Va a correr mucha agua bajo el puente, yo en eso no quiero ser obtuso ni negado. Yo reconozco que estamos en una dinámica muy delicada y ese es nuestro punto de vista en este momento bajo los elementos de juicio que tenemos. Les agradezco a todos la paciencia, el cuidado y el respeto con que me han tratado, aun cuando discrepen profundamente con mi visión. Muchas gracias al Progreso, muchas gracias a Valdés, muchas gracias a me todas permito, las organizaciones que me permito sí. agradecerte a vos y a Alberto Valdés en nombre del Club del Progreso. Ha sido muy interesante y muchas gracias. Muy bien, buenas noches a todos. gracias. Buenas noches.